estamos acá con mi querida profesora María Mesa, que acabamos de escuchar uno de sus temas, porque lo que nos convoca hoy es la música. La música y la filosofía, ¿no? La música y la filosofía, bueno, eso no se podía obviar, si no nos juntábamos a tocar. Exacto, chao. Así que bueno, ella es profesora de filosofía, estaba contando un poco sus derroteros en la carrera, estudió un montón de cosas. Entonces... Sí, en realidad sí. Empecé, en realidad yo cuando termino secundario iba a ser analista de sistemas, así de simple. ¿Cuántas cosas? Sí, fue porque nunca, bueno, no me llegó la filosofía en ese momento. Bueno, no lo hice, me casé, tuve mi familia. Cuando llegó un determinado momento, siempre supe que iba a seguir estudiando, pero cuando llegó ese momento ya no me interesaba. Entonces empecé a buscar qué hago en la guía del estudiante, o sea, así de mi vocación era. Todos pasamos nada por ahí, que ver. Yo también, la guía del bueno, estudiante. asistente social se me ocurrió. Tenía que rendir examen de ingreso de historia y filosofía. Entonces me fui a preparar en filosofía algunos cursos que daban para preparar examen de ingreso en Capital. Y empezó a dar clase de filosofía. Y esto realmente es, como lo dicen, fue una revelación. Yo dije, acá está. Esto es, ahí bajó la musa. Dije, acá, esto es lo mío. ¿Te acordás qué profesora? No, es un profesor, era un profesor que creo que fui 2 clases, porque en realidad yo no iba a entrar entonces a hacer asistente social, así que lo dejé porque dije, no, quiero hacer filosofía. Y empecé a buscar dónde. Yo en ese momento tenía mis nenes chicos, vivía acá en Lanús, y esto era en Capital. Nunca pensé que no, la universidad no era, porque no iba a poder con la universidad. Esa fue lo que yo sentía, ¿no? De lo cual después me arrepentí un poco, pero bueno. Me pasó algo parecido. ¿Es verdad? Sí, bueno, sí. A mí me pareció eso, me pasó eso. Y entonces empecé a buscar Joaquín B. González, pero tenían a la noche, yo no iba a ir a cursar de noche. Entonces me entero que no sabía que estaba acá en el profesorado y por eso ingresé aquí. Ingresé en el año 84 y con 4 niños. Pensando, bueno, me anoto en todas, después vemos qué hacemos. Si no puedo, bueno. O sea, ya ingresaste, pero con una vida, una familia hecha. Con una familia hecha. O sea, que es otra exigencia. Es otra exigencia. O sea, al profesorado Sáenz. Al profesorado Sáenz, exacto, al instituto. Y bueno, comencé, al fin, bueno, sí, lo hice todas las carreras y cuando estaba en tercer año me embarazó de mi último hijo, así que seguí todo lo que el embarazo me permitió, di los exámenes, dejé 1 año, o sea que cuando iban a hacer cuarto no lo hice, dejé 1 año y al año siguiente lo hice, 4º año, y terminé el profesorado. Quise seguir siempre, la verdad que el camino de la filosofía yo quería desarrollarlo más, y en ese momento... Lo desarrollaste por un montón de lugares. Sí, por un montón de lugares. Nunca se acaba igual. Nunca se acaba, pero bueno, quiero decir, yo quería seguir aprendiendo. Y en ese momento la opción de la UBA, igual que hoy, es empezar de cero, no nos reconocen nada. Tenía la posibilidad de seguir en El Salvador o la UCA, que era 3 años y pico más, pero me encontraba con que las materias eran más o menos las mismas que yo había cursado, con incluso profesores, los mismos profesores que yo había tenido, porque teníamos a veces la misma materia. Sí, exactamente. No la reconocen, ¿no? Y hay que volver a hacerla. Hay que hacerla otra vez. Y entonces, al año más o menos ingresé en la Facultad de Derecho de Lomas, hice 10 materias que me gustaron muchísimo, teóricas, que además me dieron otra perspectiva, porque bueno, a mí el derecho, la filosofía política, ¿no? Siempre ha sido una de las ramas que más me ha interesado. Me han dicho que tu segundo pensador favorito es Maquiavelo. Maquiavelo, te han dicho los de historia. En realidad, mi primer amor es Hegel. Aunque se enoje Federico, Mira, pero bueno. No tenía idea de sí, eso. Sí, Hegel fue realmente un deslumbramiento muy grande. Es difícil que te enamores Hegel. ¿Cómo escribe? Sí, pero realmente yo creo que es mérito de la profesora Nilsa Spinelli, todo un baluarte de nuestro profesorado que bueno, realmente ha sido seguramente por causa de ella. Y bueno, y fue, a mí me resultaba muy atractivo, muy interesante, muy estimulante, ¿no? Aunque la filosofía no tiene que ser estimulante, dice Hegel, pero bueno, a mí me sucedía. Y Maquiavelo sí, Maquiavelo dentro de lo que es la filosofía política, todo lo que es mi visión de la política es el realismo político, ¿no? Entonces... Lo inaugura él.
por lo tanto, y además también una determinada visión antropológica, ¿no? Que continúa, que me parece, y que bueno, que también está en Nietzsche, ¿no? Esta cuestión de lo real por sobre lo ideal. Claro, sobre todo en su periodo genealógico, donde empieza a fijarse, bueno, qué hay detrás de la moral, qué hay detrás de la ética, qué hay detrás de determinadas actitudes, ¿no? Y acabar en el fondo un método muy psicológico cuando la psicología no existía, ¿no? Luego lo tomará la psicología. Así que bueno, en eso hay una continuidad. Y bueno, todo lo que es el tema del Estado, el derecho público, es algo que a mí me gusta. Pero bueno, no, cuando empezamos con la cuestión de la memoria, los códigos, no es la forma de utilizar el pensamiento que tenemos en filosofía, ¿no? Y tampoco la profesión, no me veía en ese rol. Entonces, bueno, lo dejé. Y ahí aparece, por la Ley de Educación Superior, los ciclos de complementación universitaria, y aparece la posibilidad de hacer la licenciatura en filosofía, que bueno, la cursé en la Universidad de Morón, aunque no la terminé, no hice la tesis. Ya yo pensé en ese momento, como para todas las materias nos exigían un trabajo de investigación, además del final. La verdad que era una cosa demasiado exigente. Yo realmente desde mi posición docente no lo veo demasiado, pero bueno, y muchas de las materias son repetitivas. Rescato 3 profesores, 3 doctores en filosofía con sus respectivas materias, que realmente nos abrieron mucho la cabeza y nos dieron otras líneas de pensamiento, que era lo que uno fue a buscar, ¿no? Complementar, ampliar. Y eso para mí fue pequeño homenaje a los Mónica María Cecilia Colombani y el profesor, el doctor Ricardo Álvarez también. Sí. Excelentes docentes y también pensadores, ¿no? También hice, más allá de la licenciatura, hice varios seminarios dentro de la facultad sobre cuestiones de género, sobre la temática de la diosa, cosas muy, por ahí, adyacentes, pero que hoy, que estoy un poco incursionando en la mitología, ¿no? Veo que hay un entrelazamiento muy interesante de hacer con la filosofía en general, no solo la antigua, ¿no? Así que sí, yo me llevé muchísimo de Morón. No me llevé el papel, pero no iba por el papel. Así que... ¿Y a Nietzsche cómo llegaste? Y a Nietzsche llegó a través del trabajo que la profesora Spinelli, cuando se jubila, a otras 2 compañeras y a mí nos habló por nosotras para que nos contrataran para las materias que ella tenía. Tenía materias en el profesorado de historia, en el de filosofía, en el de psicología, en el de matemática. Y bueno, las materias que yo tengo en el profesorado, en los 3 departamentos, historia, matemática y filosofía, son las que ella habló para que yo estuviera. Y entonces es ella la que me comenta que en 4º año, que es la materia que yo todavía tengo, ahora se llama orientación en investigación filosófica, en su momento era seminario en filosofía en el plan anterior, siempre fue una materia donde se apunta a preparar en la investigación en filosofía y con las características de un seminario. En la universidad, el seminario tiene que ver con que el docente que toma esa cátedra comparta con los alumnos sus propias investigaciones, ¿sí? Y a partir de esas propias investigaciones, orientar en las investigaciones futuras de los alumnos. Yo en ese momento, a partir de lo que ella me pide, me dice, mira, sería interesante que en filosofía si se viera algo de pensamiento latinoamericano y argentino, filosofía latinoamericana y argentina, porque no está en la carrera, como tampoco está hoy, ¿no? Después del cambio de plan. Y entonces, bueno, me dio un capítulo de un libro fotocopiado del doctor Leopoldo Sea, del libro Filosofía de la Historia Americana, libro que tengo ahora, por supuesto. Y a partir de ahí empecé yo a investigar, a buscar libros, a meterme a buscar, porque todo lo que es pensamiento latinoamericano y argentino aún hoy está bastante escondido, sí, poco ¿no? estudiado. Poco estudiado, poco compartido. Sé, como te comentaba, que en la Universidad de Lanús se trabaja bastante desde esta orientación en filosofía. Pero... Virasoro, donde decía, la filosofía argentina son como ecos aislados. Claro. No es la frase textual, pero era algo... Sí, como que nadie hace escuela, nadie sigue con lo que dejó. Exactamente. La escuela, la filosofía argentina y latinoamericana la empezó a hacer cuando sale de la academia.
cuando deja las universidades a partir de la década del 60, cuando estos filósofos argentinos y latinoamericanos se dan cuenta que dentro de lo que es la estructura universitaria es muy difícil. Entonces empiezan a hacer asociaciones como la Asociación de Filosofía Latinoamericana, la Sociedad de Filosofía Latinoamericana, que es juntarse los filósofos por fuera de lo académico y empezar a hacer filosofía sobre la realidad, que es sobre lo que siempre se ha hecho. Todos los filósofos hacen filosofía sobre la realidad. Porque en la academia se hace estudio, repetición. Claro, se hace filosofía de lo filosofado, pensar lo pensado, que no es algo que sea superfluo. Evidentemente uno tiene que conocer la historia de la filosofía, tiene que comprender esos filosofemas y tiene que contextualizarlos, ¿no? Porque como Heidegger nos plantea, ¿no? El pensar es un pensar situado históricamente, geográficamente, y el pensador piensa desde allí. Y por eso las temáticas que va a pensar van a tener que ver con su época, con lo que en ese momento es un problema digno de ser pensado. Y entonces, desde Sócrates y Platón hasta el último actual, están pensando y respondiendo a cuestiones de su realidad y de su época. Yo, gracias también a esta profesora, entiendo la filosofía situada en un contexto. No puedo pensar la filosofía fuera de la historia, ni la historia independiente de la filosofía. En realidad la historia nunca me gustó. En el secundario no aprendí nada, no. Me pasó a mí también. No, nada, la verdad que no. Uno se arma solo después. Tenía buenas notas, pero nada más. A partir de las cursadas en mi profesorado y de determinados profesores que nos hacían este trabajo, ¿no? De ubicar las ideas en su contexto, de comprender los grandes procesos, tampoco me pidas fechas ni batallas ni eso, pero los grandes procesos histórico-culturales y cómo el filósofo está engarzado en eso, ¿no? Es toda una estructura y cómo el pensamiento surge y vuelve allí. Esto para mí es fundamental, sí, ciertamente es lo más abstracto que podemos hacer y lo más profundo, racionalmente, pero no por eso no se refiere a la realidad. Te hago una pregunta con eso de paso. Y no vamos a entrar en la música todavía, no, pero quieras. Va bien. No, porque yo siempre me ha tenido este tema de la filosofía, si es temporal o atemporal, o si claro. Y bueno, eso tiene que ver con la cuestión de la verdad. Sí, pero ¿vos creés que es posible una filosofía que escape a los tiempos? Que escape a los tiempos, no. La filosofía tiene sus planteos son válidos y verdaderos dentro del mundo al que responden, ¿sí? De ese mundo al que responden. Lo universal en el orden de lo humano no es una idea a la que yo adhiera demasiado. Adhiero más bien al pluriculturalismo, ¿sí? Y adhiero a las diferentes perspectivas que hay de enfocar una realidad dentro de una misma cultura y que cada cultura también tiene su propio núcleo ético, mítico y su propia forma de comprender la realidad con su propio mundo de valores y creencias y mitos que están más presentes y vigentes de lo que conscientemente nosotros pensamos, ¿no? O tenemos en cuenta. Entonces, es una construcción la universalidad, ¿no? Que la hace Hegel. O sea, Hegel la hace, ¿cómo puedo decir? La fundamenta en la historia, es el camino que se recorre en la formación de Europa, con todas sus guerras y con todas sus, digamos, culmina con Hegel, y Hegel piensa eso y le da un marco conceptual para entender que hay un espíritu que viene deviniendo en la historia y que justamente a través de esta luz de la razón que porta Europa hacia todo el mundo, que no es Europa, es donde el espíritu se sabe a sí mismo, se conquista como libre y como autoconsciente. Pero eso no es otra cosa que hablar del desarrollo histórico de Europa y entender que esta pretendida historia universal, ¿no? Como filosofía universal, estamos dentro de los mismos parámetros, no es nada más que una visión eurocéntrica del acontecimiento histórico humano
y también una visión eurocéntrica de lo que es el pensamiento. Por eso es que el pensamiento latinoamericano y argentino no se, como de alguna manera la academia está en esta postura universalista, no se toma en cuenta. Sí, entonces, culturas, sí. ¿Cómo nosotros podemos pensar filosóficamente nuestra realidad si no tenemos la libertad, como cualquier ser humano debe tener, porque es racional? ¿Cómo no podemos nosotros desde nosotros mismos tener o pensar herramientas propias para el análisis de nuestra propia realidad, nuestra propia historia, de nuestros movimientos sociales, nuestras creencias, de nuestra religión, de lo que fuera, ¿sí? Es decir, nosotros somos tan libres y tan racionales como cualquier otro, por lo tanto tenemos ese derecho. Sin dejar de reconocer los méritos a todos los que hay que reconocérselos. Pero eso que nosotros aprendemos, cuando aprendemos filosofía, no son más que una gran caja de herramientas. Yo lo suelo decir en cuarto, ¿no? Cuando me encuentro por primera vez con mis estudiantes. Además, me gusta la palabra alumno. Vienen muchos levantando banderas como lo que se aprendió es claro, la verdad sí, con la que se va a combatir el mundo. Claro, ¿no? Entonces... sí. Hay mucho de adoctrinamiento. Entonces, siempre me ha tocado en filosofía una lucha interesante, ¿no? Con los que están eso allí. Eso es lo bello de la filosofía. Es así. Entonces, bueno, pero bueno, ya la segunda parte del año como que entienden ya como que empiezan funciona, un poquito a funcionar. Me ha pasado con pensamiento latinoamericano y me ha pasado con Nietzsche. O sea, porque son dos cosas que vengo a plantear, tengo que decir, porque nobleza obliga que yo jamás tuve ningún inconveniente de parte del profesorado, ni de parte de sus autoridades, ni de parte del departamento de filosofía, ni de nadie que me haya venido a decir cómo podés estar planteando estas cosas o esta lectura, por qué o lo que fuera. Yo he tenido plena libertad, absoluta y plena libertad para trabajar y para hacer los planteos que fueran necesarios hacer. Así que yo en eso lo tengo que decir acá porque me parece que es bueno reconocerlo, porque así es hasta el día de hoy. Entonces, este camino, que vos me habías preguntado por cómo llegó a Nietzsche, ¿no? Después de todo. Ese camino de la filosofía latinoamericana me lleva porque, como decíamos, en la década del 80 hay una recepción en lo que es la academia del pensamiento nietzscheano. Fíjate vos, la década de 1980. Estamos hablando de un pensador de fines del siglo XIX. Estamos casi fines del siglo XX. Recién ahí comienza, y estas asociaciones de pensamiento... a partir de Heidegger, ¿no? Claro, es el que exactamente, el que revaloriza... Y muestra diciendo, hay que empezar a pensar, a escuchar, a leer. A escuchar, a leer, todavía no hemos pensado este pensamiento, ¿no? Dicen en qué significa pensar, ¿no? Lo que Nietzsche planteó todavía no lo hemos empezado a pensar. Entonces hay todo... Imagino la revolución acá, porque entre que hay que entender a Heidegger, ahora hay que entender a Nietzsche. También primero hay que entender a Nietzsche. Es que en realidad hay muchas cosas que Heidegger está tomando que en realidad ya están en Nietzsche. Que él hizo muy bien en llamar la atención, pero no hizo bien en no reconocer que toma con planteos suyos planteos que no son suyos. Pero bueno, estas cosas en general se hacen, ¿no? Siempre. Es siempre. Entonces, él pone la atención en esto. Y aquí los filósofos latinoamericanos empiezan a ver que Nietzsche trae elementos en su metodología, en su forma de pensamiento, que son herramientas que serían útiles para pensar la realidad latinoamericana. Fíjate vos que la manera, el método, que es el perspectivismo, ¿no? Que es su forma de acercarse a la realidad, entender esto que muchas veces se habrá dicho, ¿no? De que los seres humanos no tenemos un pensamiento absoluto, no tenemos una razón ilimitada a pesar de Descartes, y que Nicolás de Cusa ya nos decía, ¿no? Esto del conocimiento aproximativo. Entonces siempre estamos aproximándonos, pero que no podemos saber, no tenemos una especie de conocimiento divino para tener la verdad de la cosa en la inmediatez del conocimiento. No tenemos eso, no podemos. Entonces, ¿no sería mejor, no sería más apropiado ir
darnos cuenta de que todos tenemos nuestro punto de vista y nuestra perspectiva, y que sería sano tematizarla, ¿no? Que nos diéramos cuenta, o que por lo menos hiciéramos ese trabajo, de desde dónde estamos mirando, dónde estamos parados nosotros cuando queremos pensar algo. Porque en algún lugar estamos. Sí. No hay puntos neutros, ¿no? No hay neutralidad. Siempre se está defendiendo algo. Siempre estamos o damos por válidas determinadas cosas, determinados planteos o determinadas verdades, digamos, en las que nosotros estamos parados. Y desde ahí miramos. Pero si nosotros siempre miramos desde un mismo ángulo las cuestiones, vamos a ver siempre lo mismo. Ahora, la realidad no tiene un solo ángulo, la realidad es compleja, es una estructura, es una organización, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos como método experimental, porque Nietzsche es un experimentador, tomamos como método ir variando el punto de vista, mirar la misma cosa pero desde distintos lugares. Este es el trabajo que él ha hecho en todo su pensamiento. Por eso no podemos hablar en general de Nietzsche. Tenemos que ver de cuál estamos hablando, en qué momento lo tomamos, porque en cada momento él está haciendo un trabajo diferente. Por ahí quizás está hablando de las mismas cosas, las cosas a las que le interesan no varían. Sí, las temáticas son la educación, la ciencia, la filosofía, lo que fuera, pero en cada momento lo está mirando desde otro lugar. Y él está haciendo el trabajo del gran simulador. Está simulando que ahora soy un científico y entonces miro la realidad desde el punto de vista del científico. Ahora soy un artista y lo miro desde acá. ¿Qué tiene para decir el artista sobre esta cuestión? ¿Qué dice el científico? ¿Sí? Entonces son formas diferentes de ver lo mismo y entonces vemos otras cosas, pero entonces vamos completando el cuadro, no porque haya la posibilidad alguna vez de completarlo totalmente, pero por lo menos tenemos distintas caras de la cosa, ¿no? Entonces este ejercicio que él se propone, porque en realidad él se proponía tareas, son sus fragmentos. De cada libro que saca hay paralelamente fragmentos que se publican póstumamente, por eso se llaman fragmentos póstumos de tal época, de tal época. Entonces es muy interesante leer paralelamente al texto que él publica los fragmentos. Él tomaba notas, como los poetas, ¿no? Tenía una libretita donde él anotaba lo que se le iba ocurriendo. Él caminaba, se iba a caminar, muy peripatético también como tu cuadro, se iba a caminar y las ideas que se le iban ocurriendo y las escribía y se proponía tareas. Bueno, vamos a pensar sobre esto, sobre tal o cual cosa, y a partir de ahí, ¿qué aparece? Y con todo ese material después aparece el libro que no es el calco de eso, porque todo eso luego está pensado, está estructurado, está dicho en el libro con una intencionalidad. Está teatralizado. Teatralizado, sí. Hay una intencionalidad en cada texto que es diferente en cada momento. ¿Qué quiere hacer con este discurso? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? No nos olvidemos que es un filólogo, es un maestro de la palabra. Él no ha estudiado filosofía académicamente, sino filología. Mejor ¿no? Que no la ha estudiado. Claro. Si no, no sería lo que fue. Y no, él ha leído un poco, bueno, él dice, ¿no? Sus grandes influencias, Schopenhauer y Kant, ni siquiera ha leído totalmente la crítica de la razón pura, pero se ve influenciado, y hay mucho de Kant en él, se ve muy influenciado por Kant, sobre todo en los primeros textos. Pero digamos que él se propone tareas a realizar con el pensamiento y se propone experimentar. Él está experimentando con el pensamiento, por eso hay un periodo donde se habla de un Nietzsche experimental o un Nietzsche, ¿cómo diríamos? Se me va ahora la palabra. Positivista, digamos, ¿no? En el sentido de que trata de poner en el pensamiento, hacer con la filosofía lo que la ciencia hace en su trabajo, con su método. ¿Y qué es experimentar en el pensamiento? Es esto, proponerse tareas de investigación con determinadas herramientas, a ver qué pasa. Y a ver qué pasa con eso. Esto es una novedad para mí, absoluta dentro de lo que es el uso del pensamiento. Cómo usar el pensamiento filosófico, cómo hacer filosofía. Entonces, hacer filosofía experimentando sobre temáticas que me interesan, ¿sí? Y tratando de verlas desde distintos ángulos, ¿sí?
¿Y qué pasa de acuerdo a cómo yo las voy enfocando? Te iba a hacer una pregunta con Nietzsche, de paso. Dale. Para el que nos escucha, para el que estudia Nietzsche, y que a veces pasa que Nietzsche es un autor que yo le digo siempre, suele... Tiene mala prensa. Mal. Tiene mala prensa. Sí, o todos se quedan con él, o parece es una especie de nichateo, o un Nietzsche nihilista, cosa claro. Extraña. O incluso yo lo he escuchado el Nietzsche de la deconstrucción, parece que su método ha sido simplemente la deconstrucción y nada más. Y yo digo, me parece que hay unos saltos temporales. Claro, exactamente. ¿Cómo entender a Nietzsche realmente? Y digamos, esto que vos me decís un poco, ¿qué es Nietzsche realmente? ¿Quién es? Eso no. Ya desde ya te digo que no lo voy a decir porque ya es un abuso de confianza con el amigo Federico, me parece que no. No, definiciones justamente no, sino desde mi experiencia, exactamente. Bueno, en primer lugar que es uno de los que está en la lista negra, porque en filosofía hay listas negras, como en todas partes, donde están los sofistas, donde está Nietzsche, está Marx, ¿no es cierto? Hay algunos ahí que... Occam, claro, la navaja y todo eso. Hay Maquiavelo también, digamos, si vamos a poner desde la filosofía política. Entonces, hay algunos que en realidad uno tiene que tener la honestidad intelectual de reconocer el trabajo del otro, ¿no? Si alguien se tomó el trabajo de pensar, de escribir un libro, bueno, lo primero que tengo que hacer es tratar de comprender lo que plantea. Muy tomista esto, ¿no? Porque Tomás ha hecho eso con los de su época. Ha tratado de comprender y a partir de ahí, desde su posición, dirimir, bueno, qué es lo aceptable, qué es lo que no, qué es verdad. Bueno, no olvidemos que también es un teólogo, por supuesto, entonces su forma de diferenciar es decir, bueno, esto es verdad y esto no. Nosotros en filosofía creo que tenemos una posición un poquitito más abierta, como para decir, bueno, no, esto yo no le encuentro fundamento, o por lo menos le encuentro argumentos con los cuales discutirlo, pero yo no me atrevería a decir, no, esto de la verdad, lo otro no. Pero sí, es uno de los, primero, como dijimos antes, que no fue, realmente ahora empieza a ser leído, trabajado su pensamiento, pero ha tardado casi un siglo en suceder eso. Y por otro lado, en Nietzsche hay de todo, si uno se lo toma al pie de la letra, ¿no? Si uno lee a Nietzsche literalmente, puede amarlo, odiarlo, quemarlo, o sea, puede hacer un montón de cosas y lo puede usar sacando de contexto, como dicen los periodistas o los políticos, ahora me sacaron de contexto, bueno, sí, a este es uno de los que más lo sacan de contexto, y tomar algunas frases sueltas, aisladas, fuera de todo lo que es la construcción de la obra que él está planteando y el objetivo que tiene en plantear esa obra, y decir, bueno, la bestia rubia, el antisemitismo, el nihilismo, combina con todo. Hay Nietzsche para todo. Entonces, esto radica en el absoluto prejuicio, en el utilizar para sus propios fines, ¿no? Yo tomo esto porque me sirve para lo que yo quiero plantear. Entonces yo estoy parada acá y en esta posición y ahora yo tomo y ven, bueno, Nietzsche también, o los fundamentos de ahí me sirve, o para oponerme absolutamente, la famosa frase Dios ha muerto, ¿no es cierto? Bueno, todo esto, el anticristo, ¿no? Convengamos que es un muchacho, como él dice, incluso en Ecce Homo, que él salió, hizo su ingreso en sociedad como hay que hacerlo, con un duelo, con capa y espada. Sí. Aquí estoy yo. Yo he escuchado incluso de las 3 transformaciones, interpretaciones disparatadas. Esto de que nosotros somos el niño, ya que me parece un poco... No, yo creo que para niños nos falta bastante. Por eso, ¿no? Si estamos hablando de las transformaciones del espíritu, claro, es pensar un poco que una mirada de que nosotros ya hemos superado todo. No, bueno, es esto, ¿no? Del que parpadea, que hablábamos antes, ¿no? No. Analizarlo teóricamente, estas transformaciones. La han analizado y decir, bueno, el León ha sido la moral cristiana o de Kant, y ahora ya somos el niño porque somos creativos absolutamente, claro, y ya estamos superados. Casi que somos el superhombre ya, sí, ¿no? Claro. En realidad, a mí me gusta, no a mí, porque bueno, son interpretaciones que he leído, hablar más del ultrahombre. Porque el superhombre a veces se confunde con que es Superman, o que es que va al gimnasio todo el tiempo, y ¿no? La fuerza tiene que ver con eso, no tiene nada que ver. Incluso en la traducción sería hiperhombre, ¿no? Hiperhombre, claro.
Y porque viene del griego del hipé. Exacto. Entonces, es lo que está más allá de esto que somos. Nos piden que hagamos un pequeño corte, por eso. Sí. Y bueno, y después reacomodamos un poco para la música. Cómo no, dale. Bueno.